Sí. El Señor lo está. Venga, Señor, gracias por la oportunidad en esta mañana de recibir de tu palabra. Bendice a Víctor, permite, Señor, pues que lo pueda expresar de tal manera que lo podamos entender y sobre todo que lo podamos aplicar. Señor, gracias por su trabajo entre los niños y gracias por lo que hoy traes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se me oye? ¿Sí? Bien. Quiero decirles algo. Dios está aquí. ¿Lo creen? Bueno, ¿saben cuando hacen esos programas de televisión que tienen cierta audiencia y en un momento dado del programa, en la pantalla de abajo pone publicidad y el presentador se pone a hablar del champú o de las vitaminas o de las tiritas o del desodorante, cualquier cosa que en ese programa se anuncia, ¿no? Pues quiero que se imaginen ahora que en la pantalla aquí debajo pone publicidad y quiero recomendarles un libro sobre el libro de los Hechos. Hemos estado aprendiendo sobre los Hechos en este año y no quiero dejar pasar la oportunidad de recomendarles este libro sobre Hechos que ha escrito el pastor Simo Ralevich. Es un libro que ya se presentó hace unas semanas aquí, pero no queremos dejar de promocionarlo e invitarles a que puedan adquirirlo en la librería. A diferencia de los presentadores que no han probado ninguno de los productos que suelen anunciar, yo sí he leído el libro, es un libro que considero una bendición y quiero decirles una cosa, nunca tendremos suficientes libros sobre Hechos de los Apóstoles. No sé cuántos tienen en su casa, pero les digo que es uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento, si no el más importante. Dicho esto, vamos a viajar al capítulo 27 del libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 27, donde van a ustedes a asistir a la última lección de la escuela dominical de este año. El capítulo 27 de Hechos es muy interesante. Yo he titulado esta lección Relato de un náufrago con propósito. En el momento en el que llegamos a este capítulo, el apóstol Pablo había estado 2 años esperando su juicio ante Félix, el gobernador, el representante de los romanos en Israel. Ese juicio no se celebró porque Félix estuvo esperando a que Pablo le soltara dinero y poder liberarlo a cambio de un soborno. Como Pablo no le dio dinero, pues hubo un cambio de gobernador, llegó Festo y bueno, Festo se reunió con el rey Agripa, el cual tenía pues ganas de conocer a Pablo, hizo un juicio y Pablo tuvo ocasión de hacer una defensa del Evangelio y de su vida, al punto que quedó claro que era un hombre inocente y que tenía que haber sido liberado hace tiempo, ni siquiera tenía que haber sido hecho preso. El gobernador le dijo, mira, yo podría liberarte, pero hay un problema. Tú has apelado al emperador, has apelado a César, así que tienes que ir a César. El derecho romano era bastante complejo e importante. Fue tan trascendente en la historia de la humanidad que a día de hoy, en el primer año de la carrera de Derecho, todavía se estudia. Así que, si bien se sabía que era inocente, Pablo no tenía más remedio que irse a Roma, donde con el tiempo llegó a ser escuchado por el emperador. En el capítulo 27 ocurre algo muy interesante. Vuelve Lucas. Lucas es el escritor del libro de los Hechos y en algunos momentos, en su narración, él narra en primera persona. Durante 2 años y medio Lucas había estado sirviendo en otras iglesias, pero cuando se entera de que Pablo, su amigo, su compañero, su líder, va a tener que hacer un viaje tan importante al corazón del imperio, decide acompañarle. Y no solo decide acompañarle él, sino también un hermano que se llama Aristarco, que era de Macedonia. Un hombre que llegó a ser tan importante para Pablo, que él llamó mi compañero de prisiones. Se cree que para que Aristarco pudiera acompañar a Pablo, tuvo que inscribirse como un esclavo suyo. Estuvo dispuesto a ser reconocido como un esclavo para poder acompañar a su amigo. Capítulo 27, versículo 1 a 2, leeremos. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y algunos presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial.
Subimos a bordo de un barco de Adramitio que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia y nos hicimos a la mar. Nos acompañaban Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Un tiempo después llegan a Sidón y fíjense la importancia de este preso que es Pablo, que el centurión Julio le deja ir a ver a sus amigos de la ciudad, escoltado por un soldado, para que puedan atender sus necesidades y seguramente proveerle para el viaje. Vuelven a embarcarse, empiezan a navegar y ocurre algo muy interesante. Empieza a ser difícil la navegación. El texto nos dice que estamos alrededor de la época de septiembre. En aquella época, navegar en el mes de septiembre era peligroso. En noviembre era imposible. Los barcos eran de madera y ni mucho menos eran barcos tan grandes como los que tenemos ahora. Eran barcos más sencillos, tenían un solo mástil y una sola vela, de tal manera que si el viento no era favorable, ya no se podía navegar. En algunos momentos había que reforzarlos con cuerdas, porque había peligro de que se hundieran. Llegaron hasta Mira de Licia y tuvieron que hacer un transbordo. Y se subieron a un barco que venía de Alejandría y transportaba el grano del imperio. Se solía decir que Egipto era el granero de Roma. Empieza la travesía y fíjense una cosa. Pablo se levanta y habla con las autoridades del barco, que eran el capitán, eran el dueño del barco y el centurión. Y les dijo, versículo 10, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Primero de todo, yo creo que Pablo tuvo una revelación. Pero es que además de esa revelación, Pablo era un experto viajero, había sufrido varios naufragios, como dijo en la carta a los Corintios. El dueño del barco dijo, yo tengo que entregar mi mercancía, prefiero que sigamos. Al fin y al cabo tenía que ser pagado. Julio, el centurión, también vio que era lo más viable y decidieron seguir con el camino. Las primeras semanas, los primeros días de la travesía fueron buenos, pero de repente ya todo se torció y entraron en una tempestad, en un verdadero huracán, al punto que, como dice el versículo 15, el barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. ¿Sabéis lo que es estar a la deriva? Estar a la deriva es no tener el control de la situación, no tener el control del barco, no saber a dónde vas y no saber cuándo llegarás si es que llegas a algún punto. ¿Te has sentido alguna vez así en la vida? ¿A la deriva? ¿Te has sentido que no tenías el control de tu vida? ¿Que todo lo que creías que tenías controlado no era más que una vana ilusión? ¿Te has sentido alguna vez que no sabes quién eres? Incluso estando en la iglesia. ¿Te has sentido que los planes que creías de Dios, claros y precisos, no se han cumplido, no se están cumpliendo? 276 hombres iban a la deriva, atrapados en una tormenta perfecta, como en la película esa, La tormenta perfecta, no sé si la han visto. Es una gran película, lo malo es el final. Atrapados en una tormenta perfecta, al punto de que de esos 276 hombres, 275 tenían algo muy claro, iban a morir, incluido Lucas. Fijaos en el versículo 20. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. El propio Lucas no esperaba salir con vida de la situación. No dijo, Pablo y yo estábamos seguros de que íbamos a salir. No. Dijo, perdimos la esperanza de salvarnos. Dejaron de comer, es posible que debido a los sucesivos mareos pues no pudieran digerir los alimentos, es posible que pues, de la angustia y la tensión dejaran de comer algunos, y es posible que debido a que no sabían cuándo saldrían de esta tempestad, algunos
decidieran racionar los alimentos. Pero había un hombre en ese barco que no iba a la deriva. Había un hombre que sabía cuál era el propósito de Dios para su vida. Y ese hombre, que era Pablo, se levantó y les dijo así. Versículo 22. Os exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de vosotros perderá la vida. Solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo, no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tendremos que encallar en alguna isla. Ese hombre sabía que Dios tenía un propósito para su vida. Él no estaba en ese barco por accidente. Ese barco no iba a ser su final. Y déjame decirte algo. La tempestad jamás será el final de un hombre o una mujer que confía en Dios. Jamás, jamás será el final. ¿Pudo Dios detener la tempestad? Sí. ¿Pudo Dios salvar el barco? Sí. ¿Lo hizo? No. ¿Por qué? No lo sé. Porque yo no tengo todas las respuestas. Y ninguno de nosotros tiene todas las respuestas. ¿Por qué Dios permitió que me pasara esto? ¿Por qué tuve que pasar por este duelo? ¿Por qué esta empresa, este negocio, este ministerio en el que yo puse tanto de mi vida no salió? No lo sabemos, hermanos. ¿Por qué tuve que perder a este ser querido? Yo era feliz a su lado. ¿Por qué mi hijo no hizo esto o lo otro? ¿Por qué se equivocó de esta manera? No tenemos las respuestas, pero podemos confiar en Dios. Pasaron 2 semanas. Se dice rápido, ¿eh? No me quiero imaginar pasar 2 semanas en un barco sin ver el sol ni las estrellas, sin saber dónde estoy. ¿Cuántos han ido alguna vez en un barco y se han movido demasiado? ¿Cuántos? ¿Cuántos han subido alguna vez a un avión y han habido turbulencias? ¿Cuántos han llegado a dudar de que vamos a llegar bien? Es posible, ¿verdad? Yo recuerdo una vez que fui a Menorca en barco y cuando estábamos saliendo los amigos, todos muy felices ahí, tomando un cortadito, bajaja, jejejeji, el barco sale y de repente aquello empieza a moverse. Yo me alegré de no haberme tomado más que un cortado. Otros tomaron algo más y lo acabaron, ya saben, ¿no? Pero hubo un momento que el barco se movía de tal manera que cuando estábamos sentados en la zona no de los camarotes, sino de las butacas, uno miraba para allá y solo veía mar. Y miraba para el otro lado, estando inclinado, y solo veía cielo. Así que imaginaos, no me quiero imaginar lo que debieron ser 2 semanas en esa situación. Terrible, terrible. Algunos insolidarios, cuando vieron que podían a lo mejor salvarse, intentaron subirse a un bote y escaparse. Pablo les avisó, si nos separamos, moriremos todos. Así que el centurión hizo cortar el bote salvavidas. Pablo volvió a levantarse y volvió a hablarles y decirles, hoy hace 14 días que estáis con la vida en un hilo y seguís sin probar bocados. Os ruego que comáis algo, pues lo necesitáis para sobrevivir. Ninguno de vosotros perderá ni un solo cabello de la cabeza. Te voy a dar un consejo, y te lo digo como alguien que ha pasado por una etapa en la que se le cerraba el estómago. Come, nútrete. No hace falta tener hambre para comer. Tienes que comer porque es necesario que te nutras. ¿Lo crees? Ayunar es bueno, pero uno tiene también que ser responsable con sus necesidades y con su cuerpo. Y Pablo lo sabía que esos hombres iban a tener que hacer un gran esfuerzo cuando aquello encallara y tenían que nadar y tenían que estar alimentados. El barco encalló, empezó a destrozarse. Sálvese quien pueda, no os preocupéis, decía Pablo, llegaremos a la isla. Los soldados romanos se pusieron nerviosos y decidieron matar a todos los presos, porque en aquella época,
Si eras un soldado romano y se te escapaba tu preso, tú recibías el castigo que estaba destinado a él. Pero Julio, el centurión, quería proteger a Pablo y no permitió que mataran a los presos. Dijo que lleguen a la orilla, no los matéis. ¿Y sabéis qué dice el versículo 44, parte B? De esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. Dios cumplió lo que le había dicho a Pablo. Es posible que en la vida suframos naufragios. Es posible que en algún momento esa ilusión que teníamos, ese proyecto, no se cumpla como queramos. Pero Dios nos llevará con vida a una isla. Nos llevará a su propósito. Cuando llegan a la isla ellos no sabían ni dónde estaban. A veces ¿no os ha ocurrido que no sabemos ni dónde estamos? Sin embargo, Dios tiene sus propósitos. Y déjame decirte algo. El más sencillo plan de Dios para tu vida tiene más poder que cualquiera de las tempestades que puedas afrontar. ¿Lo crees? Esta historia nos enseña 5 cosas. Lo primero, la vida es un viaje y no vamos a la deriva. Tenemos un propósito en Dios. Si has creído en Jesucristo como tu Salvador y tu Señor, como el que guarda tu vida, tienes un propósito. No estás aquí flotando a la deriva a ver qué te cayó hoy, a dónde llegas o en qué playa te bañas. Tienes un puerto al que vas a llegar. Tienes un propósito. Segundo, tarde o temprano va a haber tormentas. A los que os habéis graduado hoy, os digo, van a venir tormentas. Van a haber momentos difíciles. Pero cuando esas tormentas lleguen, confiad en Dios. Recordad las enseñanzas de la Biblia, de la escuela dominical. Recordad los consejos de vuestros padres. No los olvidéis, porque os serán útiles y os ayudarán a llegar al plan de Dios para vuestras vidas. Si no estás en la tormenta, déjame decirte que tarde o temprano estarás. Pero Dios sigue contigo. Punto número 3. El Dios de quien somos y a quien servimos. Porque somos su propiedad, somos suyos. La Biblia dice que Él nos compró, ¿con qué? Con su sangre. Tú vales la vida de Jesucristo. Dios te ama igual que a Jesús. No te ama más ni menos. ¿Y sabes por qué? Porque Dios entregó a su Hijo Jesús por ti. Tú vales su vida. Él te compró con la vida de su Hijo para que tú seas también su hijo. Tú vales la vida de Cristo. Y si te ha dado a Jesús, ¿qué no te va a dar? ¿Qué no te va a dar? Punto número 4. Nuestra presencia en esta vida debe ser bendición para otros. Yo creo que ese barco se hubiera hundido en otras circunstancias. Pero la presencia de Pablo y los propósitos de Dios para su vida hizo que esos 276 pasajeros se salvaran. Te digo, si estás en este mundo y no eres bendición para otros, estás viviendo una vida vacía. Estás viviendo una vida inútil. Dios tiene un propósito para su pueblo y no es otro que ser luz del mundo, sal de la tierra y bendición. Cuando llama a Dios a Abraham, que le dice, te bendeciré y serás bendición. Tu presencia en este mundo es para bendición de todos los que te rodean, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, todos los que están a tu alcance. Te caigan mejor o peor, ¿eh? Es así. Quinto, aunque algunos proyectos, algunos sueños naufraguen, Dios siempre nos llevará en Cristo a nuestro destino. Y os digo una cosa, el plan B es mejor. Hay muchas cosas, muchas historias en la Biblia de hombres y mujeres que no cumplieron de inicio el plan de Dios, pero Dios luego los bendijo de una forma todavía mayor que la anterior. ¿Os acordáis de un hombre que sufrió la pérdida de todo, más la enfermedad, más el desprecio de sus amigos?
¿Cómo se llamaba? Job. Un verdadero ejemplo de la fe. Y Dios le multiplicó todo lo que había tenido. Amigos, hermanos, alumnos, nunca olvidéis que la tempestad nunca será el fin. Será el plan de Dios para vuestras vidas, lo que al final prevalezca. Que Dios os bendiga.